De hecho, es común que este tipo de personalidad tenga la capacidad hasta cierto punto de reprimir algunas sensaciones corporales como el hambre o el calor con el fin de pensar más claramente. ¡Cielos, qué macizo! Ya conocemos 6 señales de que eres INTP y ahora vamos a 5 señales de que no eres este tipo de personalidad, una de las más analíticas. ¡Ese soy yo! Y porque ustedes lo pidieron, ahora vamos a entrar a más profundidad con las funciones cognitivas de este tipo de personalidad. Número 1. Te enfocas más en ordenar lo externo que lo interno. Esta es la primera señal de que no eres INTP, porque la personalidad INTP tiene muy desarrollado el patrón de darle un orden interno a la información y encontrarle un sentido lógico a las cosas. Y si eres una persona que más bien tiende a organizar su exterior, enfocándose en seguir procesos y sistemas para conseguir productividad y eficiencia, esta es una señal de que no eres INTP. ¿Por qué? No lo sé, tú dime. Bueno, porque la principal función cognitiva o el proceso mental dominante de este tipo de personalidad es el pensamiento introvertido o TI. Y ya sé que suena medio complicado, pero es más sencillo de lo que parece. Lo que busca el pensamiento introvertido es encontrar la verdad absoluta. ¿What? Oye, despacio, cerebrito. ¿Cómo? Bueno, las personas que tienen muy desarrollada esta función se les da naturalmente el usar la lógica para revisar si es que hay inconsistencias o cosas que no hagan sentido lógico en la información. Por ejemplo, al analizar la teoría de la gravedad o cualquier otra teoría, se pondrán a pensar si es que los diferentes argumentos que tienen a la mano no se contradicen entre sí. Y si algo en la lógica se contradice, difícilmente se podrán quedar tranquilos. Y es por esto que suele facilitárseles la investigación, el pensamiento crítico y otras actividades que requieran de la habilidad de encontrar precisión en la información. Entonces, si a ti te pasa que cuando volteas a ver al mundo no te enfocas en ordenar las ideas y los principios y más bien te enfocas en los sistemas o en los procesos para darle un orden a las personas o a las cosas, entonces esta es una fuerte señal de que no eres INTP. Número 2. Se te facilita más el pensamiento realista que el imaginativo. La personalidad INTP se caracteriza por su facilidad por percibir conceptos abstractos e imaginativos. Y si eres una persona que se le facilita y tiende más a enfocarse en los detalles realistas, esta es una señal de que no eres INTP. Y esto sucede porque la personalidad INTP tiene como función auxiliar a intuición extrovertida. ¿Y qué significa esto? Bueno, que suelen observar la información de una manera más amplia y menos específica y que suelen enfocarse más en las posibilidades que en las actualidades. Y esto los lleva a ser personas altamente imaginativas y a tener una tendencia a sentirse atraídos por temas teóricos o filosóficos. Y de esta manera suelen enfocarse más en lo que pueden descubrir, en tener una curiosidad sedienta de lo que podría ser y en dirigir su pensamiento en cuestionarse sobre todas estas posibilidades. La personalidad INTP suele ser muy profunda intelectualmente, tal vez una de las personalidades más analíticas, ya que tienden a interesarse en temas que aún no han sido comprobados o en analizar ideas profundas y complejas. Y es por esto que si sueles dirigir más tu atención a los hechos y a todo aquello que puedas ver y tocar, bueno, pues esta es una fuerte señal de que no eres INTP. Pero lo que sí puedes ver y tocar es el botón de like, no te creas, pero sí te agradecería bastante que le des clic si te está gustando este video y suscríbete para estar al pendiente de más contenido como este. Número 3. Buscas armonía en tus sentimientos en lugar de lógica en tus argumentos. Como mencionábamos anteriormente, la personalidad INTP tiene la tendencia a pensar con la lógica y darle prioridad a la verdad lógica más que al sentimiento. ¿Y cómo puede verse esto? Bueno, que una persona con
con personalidad INTP se enfoque más en ordenar sus argumentos con la lógica más que con lo que siente. Y esto le puede ayudar mucho a esta personalidad a tener el potencial de convertirse en grandes críticos y analistas. Ahora, algo importante es que todos utilizamos tanto el pensamiento como el sentimiento, pero lo que esto significa al ser que la personalidad INTP tiene a pensamiento introvertido como su función dominante, es que al momento de analizar tiene la facilidad de poner a sus sentimientos o preferencias sentimentales o personales a un lado para poderle dar un análisis más objetivo o impersonal, por así decirlo, a aquello que está ordenando o clasificando. Y por ejemplo, si una persona siente mucha lealtad hacia una causa, si está analizando los pros y los contras, pues va a necesitar poner un poco a un lado sus emociones para darle la razón a estos argumentos lógicos. Y es por todo esto que si tú eres alguien que suele darle prioridad a tus ideales, a tus creencias internas, a lo que sientes que es correcto o incorrecto, más que a la lógica, esta es una fuerte señal de que no tienes la personalidad INTP. Número 4. Estás más en contacto con tus sensaciones que con tu pensamiento. Algo clave que hemos mencionado sobre la personalidad INTP es que tiene como función cognitiva dominante el pensamiento introvertido. Ya te lo debes de haber aprendido hasta ahora. ¿Para qué te digo que no? Sí. Y lo que significa esto es que esta personalidad tiene como prioridad el analizar y ordenar sus ideas y los principios que tiene internamente. Y es por esto que si eres alguien que más bien tiende a actuar muy fácil en el momento o que se le facilite estar muy en contacto con sus sensaciones corporales, pues esta es una señal de que no eres INTP. Pero vamos a profundizar un poco más sobre esto. Entonces decíamos que la personalidad INTP suele enfocarse en ordenar sus ideas internamente y esto es algo que usualmente toma tiempo. De hecho, es común que este tipo de personalidad tenga la capacidad hasta cierto punto de reprimir algunas sensaciones corporales como el hambre o el calor con el fin de pensar más claramente. Y también en lugar de enfocarse mucho en los detalles concretos de lo que tienen enfrente de ellos, como pueden ser los colores, los olores, las formas, que se enfoquen más en los conceptos o en las ideas abstractas en su mente. Y es por esto que si tú eres alguien que tiene más desarrollado el patrón de enfocarse en las cosas físicas, en los detalles que están enfrente de ti, en el mundo tangible y en tus sensaciones corporales, pues esta es una señal de que no eres INTP. Y por último, número 5. Te motivas más por las personas que por los conceptos. ¿Qué significa esto? Bueno, si eres alguien que más bien se enfoca en los sentimientos de las personas, en mantener la armonía en los grupos, esta es una señal de que no eres INTP. Porque de hecho, la función mental que se enfoca en los sentimientos del grupo y en la armonía social se llama sentimiento extrovertido. Y esta es la función cognitiva inferior de la personalidad INTP. ¿Qué significa esto? Que esta es la función que suele estar menos consciente en el stack de funciones cognitivas de esta personalidad. Pues para usar el pensamiento crítico o el pensamiento introvertido, que ya te lo aprendiste, es la principal función cognitiva de la personalidad INTP, se requiere a cierto punto poder desconectarse o reprimir las ideas y costumbres a nivel grupal para poder facilitar este proceso de análisis y poder encontrar la verdad absoluta que tanto valora el INTP. Pero claro, esto no significa que se tenga que llegar a los extremos y que la personalidad INTP no pueda empatizar o que no pueda ser amable con la gente que le rodea. Claro que puede desarrollar esta función hasta cierto punto. Lo que significa es que debido a sus tendencias y a sus patrones, el pensamiento introvertido, o sea, el pensamiento crítico, va a ser más notable y va a ser preferido por este tipo de personalidad. Y bueno, algo que le puede suceder a alguien de esta personalidad INTP si no desarrolla esta función inferior, que es el sentimiento extrovertido, es que puede llegar a comunicarse con las demás personas de una manera como muy crítica y no tomar muy en cuenta los sentimientos de los demás. Y si lo lleva aún más allá, a un extremo,
puede tener una tendencia de aislarse y de no motivarse mucho por buscar a la gente y por platicar o por socializar. Pero este no tiene que ser el caso si por otro lado decide poner atención a desarrollar y practicar el sentimiento extrovertido, que es su función inferior, pues tiene la oportunidad de convertirse en una versión más balanceada de su personalidad y aprender a comunicarse con amabilidad, interesarse en tener conversaciones interesantes que lo nutran intelectualmente con otras personas y poder comunicar sus ideas y sus análisis con las personas que lo rodean. Y bueno, estas fueron 5 señales de que no eres INTP. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima.